Queridos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en este magnífico escenario del Real Casino de Madrid para ofrecer el segundo de los debates que les habíamos anunciado dentro de esta serie de debates en el Real Casino de Madrid. Gracias a que su presidente, don Alfredo Alvar, pues con su habitual gentileza nos ha permitido que hagamos esta serie tratando de analizar en profundidad, siempre que sea posible, algunos de los asuntos más candentes de la actualidad del momento. Asuntos al que dedicamos el primer debate que proyectamos hace unos días, dedicado al nuevo orden mundial. Y hoy vamos, también como anunciamos, vamos a dedicar este programa de 2 horas de duración, lo vamos a dedicar al cambio climático, pero con el planteamiento de cambio climático, algunos le llaman emergencia climática, y también manipulación del clima, porque se habla mucho últimamente de la manipulación del clima y de la posibilidad de que también esa manipulación del clima, si es que existe, que es lo que queremos tratar de analizar y ver, también pudiera ser algo que incide en lo que estamos denominando el cambio climático o la emergencia climática, que es como muchos ahora prefieren llamar a esto que nos está sucediendo en torno al clima. Y lo vamos a hacer en un programa, como digo, compartimentado de 2 horas, pero compartimentado en 3 bloques. El primer bloque lo dedicaremos al tema de la contaminación y cómo influye de una forma evidente en el cambio climático. Vamos a contar en ese primer bloque con la intervención de don Roberto Centeno, que es un analista habitual de Distrito Televisión y que es un especialista en temas energéticos y económicos y que nos va a permitir, dado que como ustedes le conocen, todos los telespectadores y habituales de Distrito Televisión conocen a Roberto Centeno, que es una persona con unas ideas contundentes y que nos va a servir, diríamos que incluso podrían ser provocadoras, pero que nos van a servir para poner sobre la mesa el asunto del que queremos hablar y para, si se quiere, provocar a nuestros ponentes a los que ahora voy a presentar. El segundo de los bloques estará dedicado al tema de la posible manipulación del clima, si es que existe o no, enfocado particularmente en el ámbito de la denominada geoingeniería. Para ese bloque vamos a encontrar una conexión por Skype online con don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo Ramírez es un periodista también muy versado en los ámbitos de la economía y también, como no, en el tema del cambio climático, con ideas muy originales que esperemos también nos den pie para poder avanzar posteriormente y para poder establecer el debate que pretendemos en este caso sobre eso que se denomina la posible manipulación del clima, si es que existe y cómo influye, si es que influye también en esto que se denomina el cambio climático. Y finalmente, el tercero de los bloques lo vamos a dedicar a las energías, al tema de cómo las diferentes energías, las energías fósiles, las modernas energías, las energías renovables, de qué manera pueden incidir o no en el cambio climático. Esos son los 3 bloques que vamos a analizar y cuando concluyamos también tendremos un espacio breve pero intenso para hablar de las actividades del Real Casino en el ámbito, digamos, social, en el ámbito de la economía, en el ámbito de los debates, en el ámbito de la cultura y también en el ámbito del deporte. Eso ya será al final y lo haremos, como digo, con el presidente del Real Casino, don Alfredo Alvar, que por supuesto, y como en el anterior programa y en el que nos va a suceder posteriormente, estará con nosotros durante todo este espacio de tiempo. Las personas que nos acompañan hoy, los invitados, que les presento a ustedes desde mi izquierda, desde mi derecha a mi izquierda, pues son, en primer lugar, don Pedro Luis Pedrosa, que es consultor y analista político y comentarista habitual de Distrito Televisión. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, José Antonio. A usted por venir y a Distrito Televisión por permitirnos este debate en este escenario maravilloso del Real Casino. También tenemos aquí a mi derecha a don Ramón Gómez Rey, que es consejero de Enerkeeper B2. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Aparte de persona vinculada, como es lógico, al Real Casino de Madrid. Sí. Y aquí a mi izquierda a Ricardo Mulqui, que es consultor cloud de una de las principales tecnológicas que no vamos a decir, no vaya a ser que incurramos en hacer propaganda que no sea apropiada. Don Ricardo, muy buenas noches y encantado de estar con usted y con ustedes para este debate, insisto, sobre este tema tan actual, tan importante, sobre el cambio climático.
No sé si en este momento y antes de comenzar tenemos ya la prevista o posible la conexión con don Roberto Centeno. Sí que la tenemos. Ya les he comentado, porque ustedes conocen perfectamente la trayectoria, tanto en el ámbito de la economía, como en el ámbito de la consultoría, como en el ámbito de comentarista político y sobre todo por los miles y miles de seguidores que tiene en redes sociales de don Roberto, por sus opiniones contundentes que a nadie dejan indiferente nunca. Don Roberto, ¿está usted ahí? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, pues don Roberto, mire, le voy a poner un asunto que a usted, sobre la mesa, que a usted seguro que le sugiere muchas cosas y del que usted sabe bastante, como de casi todos los asuntos. Estamos hablando de si hay o no hay cambio climático, si habría que denominarle en caso de que exista emergencia climática, como ya sabe usted que ahora digamos que se ha puesto de moda, y en segundo lugar, sí, bueno, es lo mismo la contaminación ambiental, la contaminación en las grandes ciudades, que el cambio climático. Bien, esto para completar un poco mi presentación y mi ámbito profesional, sepan ustedes que soy ingeniero de minas. Doctor ingeniero de minas, soy catedrático de la Escuela de Minas de Economía, porque soy economista también, pero que, bueno, mi actividad que ha transcurrido profesional en el mundo del gas, en el mundo del petróleo, pues conozco muy bien desde hace ya mucho tiempo el tema del cambio climático. Dicho esto, y lo digo para resaltar que no hablo a humo de pajas, sino que realmente es un poco mi profesión. El cambio climático, señoras y señores, es desde luego una realidad. Nadie puede discutir el cambio climático porque el cambio climático es una constante de la Tierra desde que ésta se formó hace miles de millones de años. A épocas de sequía han seguido, o de enfriamiento, han seguido épocas de calentamiento, han seguido de nuevo enfriamientos, han seguido luego calentamientos y de una manera a lo largo de grandes periodos de tiempo, pero de una manera brutal. Para ponerles algunos ejemplos, empezando por los más antiguos, la Antártida, que ahora mismo contiene el 90% del hielo de la Tierra, en otras épocas fueron una serie de bosques con grandes árboles y esos bosques se han convertido en carbón, es decir, debajo del hielo de la Antártida hay grandes cantidades de carbón, de árboles que existieron, de vegetación que existió en un lejanísimo pasado. Por lo tanto, ven ustedes cómo de ser un sitio, un vergel parecido al paraíso terrenal, pues la Antártida es ahora la mayor concentración de hielo del mundo. Más cercano a nosotros, por ir más cercano a nosotros, y además cosas que conozco, yo en mi época de los grandes contratos de gas con Argelia, iba mucho a Argel y nos invitaron en una ocasión la gente de Sonatrach a visitar unas cuevas con unas pinturas rupestres muy conocidas que están en pleno desierto del Sáhara, que se llama la Cueva de los Nadadores. Si lo ven ustedes en Google, lo verán. Y en esta Cueva de los Nadadores hay unas pinturas rupestres de hace probablemente 6.000-7.000 años, 8.000 años, y se ven a toda una serie de nadadores nadando entre hipopótamos, en agua, es decir, que las personas que vivieron allí hace 8.000 años, en una zona muy profunda del desierto, porque está a miles de kilómetros de la costa del Sahara, aquello era también un vergel donde había hipopótamos, donde había animales acuáticos, donde había y donde se bañaban
los habitantes de aquella lejanísima época. Por lo tanto, fíjense el cambio que ha habido en el Sáhara, como el cambio climático que se ha producido en el Sáhara, que cada vez se está desertizando más. Bien, por acercarnos más a nuestra actualidad, los ríos en España, en la época del Cid, estoy hablando del año 1000, llevaban el doble de agua del que llevan ahora. El doble de agua del que llevan ahora. Ha habido épocas dentro de las grandes glaciaciones que han conocido ustedes por los mamut y todas estas cosas. Ha habido épocas de mucho frío, de muy intenso frío, es decir, dentro de los grandes ciclos climáticos ha habido toda una serie de subciclos. Por ejemplo, en el año 1700 y pico hubo un frío verdaderamente glacial durante una serie de años en Europa que está, digamos, está perfectamente constatado. Pero ya en el pasado más reciente, en el año 1975, me acuerdo perfectamente, porque estas cosas yo las miraba mucho, la revista Time publicó un artículo de una serie de científicos británicos que preveían una nueva edad del hielo en el año 1975. Bien, esta ha sido la última vez que se ha previsto tal cosa. Luego se dieron cuenta los científicos que previendo la edad del hielo no se ganaba dinero y que como se ganaba pasta de verdad era con el calentamiento global, con la historia del calentamiento global. Miren ustedes, por lo tanto, primera cuestión. El cambio climático es una constante de la Tierra desde sus inicios. Eso es algo indiscutible y perfectamente conocido. Otra cosa muy diferente es el cambio climático debido a la mano del hombre. Es decir, debido a la contaminación, que la contaminación, por supuesto, existe, pero una cosa es la contaminación y otra muy diferente, el cambio climático. El cambio climático debido a la mano del hombre es, señoras y señores, la mayor estafa científica y económica de los tiempos modernos, porque hay miles y miles de personas y miles de empresas que tienen unos beneficios extraordinarios con la historia con la falsa historia del cambio climático debido a la mano del hombre. El cambio climático, señoras y señores, para que lo tengan ustedes muy claro, en más de un 90% se debe a variaciones en la radiación solar. Es decir, a variaciones en las manchas solares y en la radiación que nos viene del Sol. Eso es lo que produce el cambio climático y ha producido estas alteraciones continuas y las seguirá produciendo siempre que exista el Sol y siempre que exista la Tierra, seguirán produciéndose estos cambios climáticos porque la radiación solar experimenta una serie de variaciones por toda una serie de razones que no son ahora del caso. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. El argumentario de los calentólogos, como les llaman, que yo les diría que espabilaos, es muy sencillo y bueno, digamos que entra por los ojos con mucha facilidad. Es decir, es lo que llaman el efecto invernadero. Todos sabemos perfectamente que si se hace un invernadero del tipo que sea para usos agrícolas o en una casa, que se tapa con cristal de tal manera que los rayos del sol entran pero no pueden salir, pues eso se calienta y se mantiene a una determinada temperatura. Por lo tanto, es algo muy intuitivo y que la gente se puede creer. Entonces, ha habido una serie de personas, algunas de ellas muy destacadas, que han hecho un cálculo absolutamente falaz en el sentido de que no es la consecuencia de nada del incremento de
la cantidad de CO2, de otros gases también, de efecto invernadero, como les llaman ellos, pero fundamentalmente de CO2. Y entonces han ido mirando y han comprobado, porque es cierto que la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido subiendo de una manera muy notable desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII. Entonces, y más en nuestra época. Pero es que eso no tiene nada que ver, o muy poquito en todo caso, de una manera muy marginal en el cambio de ciclo. Ustedes ven y se hartan de ver fotografías, vídeos de los glaciares que se derriten y como en sitios que antes había glaciares ahora ya no los hay, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, digamos que el hielo de la Tierra, en pocas palabras, se está derritiendo. Miren ustedes. Tienen una manera muy fácil de comprobar la falsedad absoluta de este tema. Consideren ustedes las costas españolas, aquellos que las conozcan. Yo conozco relativamente bien la costa norte de España. Cuando era pequeño veraneaba en Gijón, y después he veraneado en la costa de Levante, Valencia, Alicante, y también ahora en la Costa del Sol. Bien, voy a hablar de dos playas, solamente muy conocidas. Bueno, la playa de Gijón, que era donde yo iba de niño, y miren ustedes, la playa de Gijón, si se hubiera producido este deshielo tan brutal que nos pintan en los vídeos, el nivel del mar hubiera aumentado, y de hecho había previsiones no hace muchos años de que se iba a subir 1 metro, que se iba a subir 1,5 metros y tal, y el nivel del mar en Gijón, pueden ustedes comprobar, y cuando digo Gijón estoy hablando de San Sebastián, estoy hablando de Santander, estoy hablando de las costas gallegas. Bien, el nivel del mar no ha subido nada desde que tenemos memoria, es decir, por lo menos en los últimos 100 y pico años que hay fotografías. En Valencia hay una playa mítica que se llama La Malvarrosa. Hay una novela y una película de Tranvía La Malvarrosa, muy sectaria pero muy entretenida, y en la playa de La Malvarrosa había un balneario que hoy es un hotel, para mi gusto el mejor hotel de Valencia, aunque hay algunos más lujosos dentro de la ciudad, pero este está en la playa. Bien, el balneario de La Malvarrosa, en este hotel, que está en la playa de La Malvarrosa, hay fotografías de hace 150 años, en donde se ve cómo estaba ese balneario y cómo estaba el límite del mar. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en la playa de La Malvarrosa? Y lo mismo ha pasado en otras playas de Levante. Pues que el mar se ha retirado al menos 100 metros. Es decir, que ha bajado el nivel del mar. Perdón, aquí quiero ser muy preciso. Yo no estoy seguro, porque eso no lo he estudiado, si lo que ha bajado es el nivel del mar o ha subido el nivel de la tierra. Pero lo cierto y verdad es que en fotos de hace 150 años en la playa de La Malvarrosa, el agua está situada, de las fotos de hace 150 años, está situada a 200 o 300 metros más lejano que lo estaba en estas fotos que están en el hotel en determinados sitios por conservar este tema. Luego, don Roberto. Sí, dígame. Sí, no, porque yo creo que nos ha quedado su posición muy nítida y clara, y tenemos que dar paso a los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Creo que como siempre, usted las ideas que tiene las traslada de una forma muy clara y contundente, y nos ha quedado claro de que efectivamente el cambio climático pues existe porque ha existido siempre. Otra cosa es que, habiendo como hay contaminación, que la hay y que efectivamente es un problema que tenemos que solventar, pero esto que se denomina ahora el cambio climático y el efecto invernadero producido por la mano del hombre, diríamos que
base científica, según el planteamiento que usted tiene, y es el que queremos exponer aquí en la mesa para que nuestros acompañantes debatan al respecto. Base científica no tiene ni tampoco base económica. Digo... Pero, nada más, permíteme una cosa, porque esta sí es perfecto, muy... Roberto. El Polo Sur, como les he dicho antes, contiene el 90% del hielo de la Tierra. Lo que pase con el Polo Norte me importa bastante poco, o con los Alpes importa bastante poco, porque tiene el 90%. Bueno, pues el hielo de el hielo de la Antártida, quitando una pequeña zona que se llama la Bahía Antártida, donde el hielo se está retirando, en el resto el hielo está creciendo en la Antártida. O sea, es la demostración absoluta, pero además que lo pueden ver con sus propios ojos, porque ha habido inviernos muy fríos y inviernos más calientes, y esto seguirá así toda nuestra vida. Pues yo creo, don Roberto, que está muy clara la posición y que nos sirve para efectivamente comenzar el debate. Muchísimas gracias, como siempre, por su intervención y por esa magnífica exposición y claridad de ideas. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Muy bien, señores, pues yo creo que, como decíamos, don Roberto siempre expone las cosas, podemos estar de acuerdo o no, habrá mucha gente que no esté de acuerdo. Incluso en los últimos tiempos yo he visto algunas opiniones según las cuales debatir sobre el cambio climático y sobre todo criticar o tener ideas que no sean exactamente las que están circulando hoy en día de una forma, digamos, que casi oficial o semioficial sobre el cambio climático, es algo que no se debería hacer. Incluso se ha dicho que eso tendría que estar censurado y prohibido. Cuestión a la que yo, evidentemente, me opongo, y me imagino que la mayor parte de la gente, porque todos los asuntos deben ser comentados y deben ser debatidos, porque siempre hay opiniones para pensar que efectivamente las cosas van en ese sentido, o por el contrario, a lo mejor resulta que estamos exagerando o no. Don Pedro Luis, ¿qué le parece lo que ha dicho don Roberto y el tema que tenemos sobre la mesa? Bueno, la idea del cambio climático antropogénico, o la teoría del cambio climático antropogénico, es decir, que por efecto de la mano del hombre, es en realidad una teoría poco sustentada científicamente, o por lo menos poco debatida científicamente, que parte de una concepción bastante ruin de cómo crear el relato. Ejemplo, es como el tema del socialismo. El socialismo, luchar contra la pobreza. Nadie le gusta ver pobres, ¿verdad? Entonces, sustentado en ese supuesto de erradicar la pobreza, se crea todo un relato de acciones que en realidad no tienen nada que ver con eso. Esto es igual. Proteger el planeta, la media de las personas normales, ¿verdad? Salvo algunos que sufrirán alguna alteración psicológica, nadie quiere hacerle daño al planeta. Todos compartimos esta única nave espacial en la cual damos la vuelta al Sol cada 365 días. Pero entonces, sobre un supuesto de algo deseable, se ha generado todo un relato en torno a hechos que en realidad no están aún comprobados. Y aquí tiene mucho que ver asuntos que son más de índole político y económico que asuntos que sean evidencia científica. Don Roberto hablaba de la playa de la Malvarrosa. Me disculpan que no conozca bien la geografía española aún. Sí. Pero hay una foto muchísimo más reveladora que yo creo que todos conocen. Búsquense una foto que la van a conseguir en Google de la Estatua de la Libertad de 1910, de 1920, del año que sea, y búsquense una foto actual de la Estatua de la Libertad. Verán que el nivel del agua en Liberty Island está exactamente igual que hace 80 años. Y aquí es donde uno tiene que empezar a hacerse algunas preguntas. ¿Por qué también somos víctimas de un relato construido? ¿Hay cambio climático? Sí, sí lo hay. Recientemente fue descubierto una calzada romana debajo de un glaciar. Y entonces dice, ¿eso es efecto del cambio climático? Sí, hay un cambio climático, hay periodos, ¿verdad? Porque ahí cuando esa calzada romana se hizo hace 2000 y pico años, ahí
en ese glaciar no había hielo, que era más o menos lo que nos explicaba don Roberto hace rato. Termino con esta idea. Recientemente todos hemos conocido de una alteración en la conducta, en el sistema político peruano. Y se nos ha insistido que hay unas protestas, que todo el mundo quiere que vuelva Pedro Castillo. En realidad, lo que están haciendo es mostrar algunas cuestiones que están sucediendo en ciudades muy puntuales para tratar de mostrarnos que en realidad hay un caos en el Perú. Y si bien la situación no es normal, tampoco es que existe un caos. Lo mismo sucede con este tema de cambio climático y es ahí donde yo empiezo a dudar. Los recientes incendios forestales ocurridos en España durante el verano, todos se los atribuyen al cambio climático. Y tenemos enormes y gigantescos altoparlantes que nos hacen pensar todo el tiempo que eso es una tragedia, pero jamás lo que no harán es mostrarnos el histórico de los últimos 100 años del número de hectáreas quemadas en España. Y sobre todo ahí, porque en ese momento, cuando veamos que sí, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, que incluso que han habido años en el que han habido muchísimas más hectáreas quemadas de los que hubo este año que está finalizando, en ese momento el relato de atribuir esos eventos naturales a la teoría del cambio climático antropogénico, en ese momento ese relato se desvanece. Bueno, y sobre todo hay una cuestión con relación a eso que usted decía de los incendios, que no es baladí, que no es menor, que es que antes los montes se limpiaban más que ahora. Ahora los montes, por desgracia, por la teoría esta de que no hay que tocar demasiado el monte, no se limpia. Y no se tocan por leyes precisamente claro, promulgadas sobre pretexto del cambio climático. Claro, y al final, efectivamente, con mucho calor, con mucho viento, pues tienes incendios de sexta, ahora se dicen de sexta generación, bueno, serán de sexta, de quinta, pero si el monte no se ha cuidado, evidentemente es mucho más fácil que se convierta en gasolina explosiva. Y esto no quiere decir que tampoco no estemos negando el cambio climático, yo desde luego no lo niego, pero también hay que poner cada cosa en su sitio. La opinión de don Ramón Gómez Rey. Bueno, yo opino que aquí tenemos tres áreas, para mí personalmente, y eso es un tema personal, Una, la que ha dicho don Roberto, donde nos encontramos que él dice que en el desierto había unas minas de carbón y que aparece el desierto y las minas de carbón desaparecen. La Antártida, que había y estaba llena de árboles y que aparece la Antártida. Pues efectivamente sí hay un cambio climático. ¿Por qué es producido el cambio climático? Pues aquí tenemos cantidad de físicos y mucho más entendidos que nosotros, donde dicen que el Sol y la Luna producen unas mareas y que cuando más lejos está la Luna, más afecta al mar y todo esto produce también un cambio climático. Luego está la segunda fase, ¿no?, donde es una realidad, y no estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, que estamos cuidando el planeta. Realmente no lo estamos cuidando el planeta. Nos encontramos en una situación que las grandes empresas, donde se dedican sobre todo a ver cuánto dinero pueden ganar y cada vez más. ¿Qué es lo que sucede? Coño, pues lo que habrá que hacer es empezar los grandes políticos, ¿no?, y empezando por Sánchez, ¿no?, que yo creo que personalmente no voy a hablar de su política, en la cual no estamos aquí para eso, pero sí quiero hablar en su preocupación por ese cambio climático y esa agenda del 2030, donde nos encontramos que lo primero que hay que hacer es empezar a quitar todos los plásticos. Y siguen dando bolsas de plástico, botellas de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Y se sigue fabricando con plástico cuando hay muchos más materiales, ¿vale?, que tenemos en España, donde se puede fabricar todo este tipo de historias. Entonces, ahí realmente no nos estamos preocupando, no nos preocupamos de coger y cuando la gente fuma un cigarro o 2 cigarros, tirarlo. Todo lo contrario, no hay cultura. No hay cultura, no hay cultura. Y la contaminación, o sea, no estamos cuidando y la el planeta. Contaminación del mundo es grave y efectivamente ahí pues la mano del hombre sí que ha sido fundamental. Sí. Y ahí sí que había que actuar de una manera directa. Ahora bien, ¿usted iba a decir la continuación? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar nuestro planeta, mentalizarnos, pero a nivel mundial, ¿vale?, y poner una serie de normas muy estrictas con unas penalizaciones, ¿vale?,
a las empresas que de alguna forma no están cuidando el planeta, que solamente se dedican a llenar los bolsillos y única y exclusivamente a ver qué pasa luego. Pues me da igual lo que pasa, somos nosotros los que tenemos que cuidarlo. Todo el tema de los coches eléctricos a mí me parece fantástico, pero vamos a apoyar, porque hay una serie de el pueblo, y me incluyo, que yo no puedo comprar un coche eléctrico y seguiré contaminando con el mismo. Entonces tendremos que ayudar para que esos coches eléctricos puedan y que podamos respirar mucho mejor de lo que hacemos, porque sí es verdad que hay muchas enfermedades, ¿vale?, producidas por lo que nosotros mismos estamos haciendo. Sí, evidentemente los vertidos contaminantes por parte de las industrias químicas, eso son una realidad. Los vertidos contaminantes en las ciudades por parte de la automoción es otra realidad. Los vertidos contaminantes por parte de la contaminación, todo eso es verdad. Lo único que hay que ver es si, lo que decía don Roberto con anterioridad y también lo que ha incidido don Pedro, si... yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que contaminar menos, en que hay que parar con esa contaminación, que es una polución que es agresiva. Ahora, ¿es eso el motivo de todos los males que se están produciendo ahora? Porque fíjese una cosa, ahora hay quien dice, y esto lo acabo de oír, ¿no?, se llega al extremo de decir, bueno, pues que la mayor parte de las enfermedades que se están sufriendo en el mundo son consecuencia del cambio climático. Pues no lo sé si es verdad o no, o si estamos exagerando un poco, de la emergencia climática, ¿no? Que luego la emergencia climática parece que lo que nos va a servir es para tomar decisiones de urgencia, emergentes también, de emergencia suma. Pero hoy he oído, y ya le paso la palabra a Ricardo Mulchi, por ejemplo, a unas chicas que me parece que influidas por esta presión, creo que en ocasiones excesiva sobre el tema del cambio climático, estaban diciendo que había que comer bebés, porque como los hombres, los humanos, contaminamos, lo que hay que hacer es que no nos tenemos que reproducir. O sea, se están llegando a decir auténticas barbaridades, pero cuidado que el Foro Económico Mundial del señor Klaus Schwab ahí ha empezado una campaña diciendo que hay que eliminar, porque tenemos demasiadas mascotas, por tanto no se pueden tener tantos perros y gatos, porque influyen también en el cambio climático y que tenemos, bueno, y ya no digo nada de otras cuestiones que se han puesto sobre la mesa sobre no hay que comer carne de vaca, sino que tendremos que comer carne sintética, más insectos. En fin, Ricardo, que como es una persona muy joven, como se ve, seguro que tiene unas ideas muy diferentes a las nuestras. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? O sea, yo creo que parece que estamos viviendo una novela casi de Aldous Huxley. Y Roberto ha comentado cosas que me parecen muy interesantes. O sea, evidentemente existe un cambio climático porque el tiempo no es estático. Y de hecho, lo que ha comentado Roberto lo comparto yo también, que lo que más influye, según varias teorías científicas, es la posición de la Tierra con respecto al Sol, porque la órbita del Sol va cambiando y no es, a veces es más elíptica y a veces más redonda. Por eso hay etapas glaciares, que suelen ser cada 40.000 años, y otras etapas jurásicas, que es un vergel de plantas, y que está demostrado además que la cantidad de CO2 en la etapa jurásica era bastante más alta que ahora, porque al final el CO2 es un gas natural y es alimento también de las plantas se alimentan de CO2, ¿no? Entonces, cambio climático evidentemente existe. Entonces, el debate es cómo afecta el hombre a este cambio climático. Y el propio Instituto de Estudios del Cambio Climático dice que el ser humano es causante del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Hay otras variables que también generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hay más de 1,5 millones de volcanes bajo el mar que producen gases de efecto invernadero. Entonces, aquí la cuestión es, estamos poniendo el foco en ese 3%. Vale, pero ¿cuánto influye? Yo creo que aquí el problema es de datos. O sea, yo creo que no se está midiendo de verdad el impacto real de nuestros factores en el medio ambiente, y eso provoca que se corrompan algunos principios, como ha explicado Pedro, y que se utilice la demagogia. Por ejemplo, con el tema de los coches, ¿no? ¿Por qué quitar los coches de diésel y prohibirlos en Madrid? ¿Cuáles son los datos que sustentan eso? ¿Por qué reducir la eficiencia de un país o de los ciudadanos? Seguro que es que tú tienes un coche diésel, ¿verdad? Tengo un coche diésel. Yo también, ¿eh? Aquí vamos a tener todos coches de diésel. Yo tengo gasolina, pero estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, que efectivamente el diésel encima se ha demostrado
que contamina menos. Y dura más que la gasolina. Las nuevas generaciones de diésel, claro, contaminan menos. Nos ha pedido la palabra, nos queda muy poco tiempo para la publicidad, pero don Alfredo Alvar, que es de los que manda aquí más, porque para eso es el presidente del Real Casino, quiere decir algo. Don Alfredo, no tenemos tiempo, pero... De acuerdo, pues muy brevemente. Buenas noches a todos, buenas noches José Antonio y a todos nuestros invitados. Echo mucho de menos que en el Real Casino de Madrid no haya más climatólogos o más físicos del clima y todo esto. Bien, en cualquier caso, como historiador, yo creo que hay que hacer los análisis a 3 niveles y ya ha quedado apuntado, ¿no? Un análisis paleontológico del paleoclima, esto ha quedado apuntado, luego un análisis del medio clima o del clima a medio plazo, que es, por ejemplo, hablar, esto es absolutamente cierto, es así, y los que nos dedicamos a esto lo hemos podido ver, una pequeña era glaciar a principios del siglo XVII, que los que han estudiado historia les sonará que se habla de la crisis del siglo XVII con un gran componente económico y revoluciones y tal. Claro, era una economía agraria que se ve afectada aquella economía agraria por una pequeña época glaciar en el siglo XVII. Y luego, por curiosidad, me dediqué durante una temporada a leer libros de historias locales para sacar datos de cuestiones climáticas, a leer actas municipales para ver cuándo se caían los puentes o cuándo había pasado una riada o cuándo había habido malas cosechas, etcétera, etcétera, en la segunda mitad del siglo XVI. Y curiosamente, y aún no me lo creo, pero curiosamente venía a ser cada 7, 8 años un periodo de inestabilidad del clima entonces. Y hurgando me encontré con que un cura físico, un curiosón inglés del siglo XIX, venía a decir que en su parroquia el número de muertos se incrementaba cada 7, 8, 9 años por las cosechas y tal, ¿no? Quiero decir que hay muchos datos dispersos que nos pueden estar haciendo reflexionar permanentemente. Y, por cierto, si se quiere decir que el COVID se debe al cambio climático, de acuerdo, valga. Pero ¿y la peste negra en 1347? ¿Y qué de las pestes de finales del siglo XVI? ¿Y qué? ¿Pero entonces había cambio climático? No había cambio climático. De que el COVID se debe al cambio climático. Y el cólera del 19. Claro, quiero decir que es que hay mucho debate en todo esto, sí, ¿no? Y hay unos datos objetivos, monumentales, científicos muy interesantes, pero también hay otros datos que nos hacen reflexionar en que, bueno, pues que no siempre todo ha sido, como decía Jorge Manrique, ¿verdad?, que cualquier pasado siempre fue mejor. Don Alfredo, en ese sentido, con relación a lo que usted dice, sí, efectivamente, esto es bastante cíclico. Antes había unas riadas que en algunos casos con muertes de muchísimas personas. Y estas han existido. Lo que pasa es que ahora les llamamos Dana o no sé qué. Sí, claro. ¿no? O le vamos cambiando el nombre. Ahora las conocemos científicamente. Y las sequías, cuando yo era pequeño, que ya hace un cierto tiempo de esto, por cierto, había lo que se llamaba la pertinaz sequía, que era permanente. Y que por eso se hicieron en España tantos embalses que, por cierto, ahora están destruyendo mucho. Llevamos una destrucción continuada de 80 embalses que nadie nos ha explicado por qué se está haciendo eso. Porque alguien debería explicarlo. Sí, sí. Ahora, a mí me gustaría volver, tenemos un poco más de tiempo que nos ha permitido aquí la producción y por tanto se lo agradecemos. Me gustaría volver al tema, porque lo puso de actual, el tema de la automoción, porque lo puso de actualidad el señor Feijóo no hace mucho cuando dijo que en 10 años así lo que habría que hacer es eliminar todos los coches que sean de gasoil y de diésel. Y esto generó una cierta polémica, ¿no? Y no sé hasta qué punto es algo que se debería hacer y en qué medida eso puede contribuir a frenar esto que llamamos la emergencia climática. Es que no tiene sentido. Yo he estado trabajando 18 años en automoción y las nuevas normativas que hacen para los centros y grandes ciudades, ¿vale?, lo que llamamos el distintivo, ¿vale?, ese distintivo, es decir, un vehículo que tiene 600 centímetros cúbicos, por no poner una marca y hacer publicidad, y tiene un distintivo, pero resulta que un coche que tiene 5.000 centímetros cúbicos, que por lógica tiene que quemar mucha más gasolina, ¿vale?, que uno, y ese en cambio tiene un distintivo C. No tiene ningún sentido. Sí. O sea, hay cosas que yo te echan las manos a la cabeza y no lo entiendo. Siempre he preguntado por qué mi coche, que es relativamente, no es tan antiguo, tiene B, y otros que son tal, tienen C. Y me parece una injusticia. Una injusticia. Cierto, don Pedro. Sí. Don José Antonio, yo no quiero bajarle el nivel a esta conversación, ¿no? Pero me veo obligado a utilizar una expresión que de paso no es mía, que es de un señor que le llaman el peluca
Javier Milei, un conocido político argentino. Sí. Y muy en boga últimamente. Sí, y en función de lo que decía don Carlos sobre las empresas que contaminan, Ramón, de las empresas que contaminan y tal, y esa expresión es que es muy fácil ser puto con culo ajeno. ¿Y a qué me refiero? Que Europa precisamente no sufre de eso, pero sufre Venezuela, sufre Burkina Faso, sufren países africanos con la gran estafa del coche eléctrico. Porque el arco minero del Orinoco, que es una zona supuestamente protegida, porque es parte de la Amazonía, está siendo destruida porque ahí se consigue cobalto, se consigue coltán, como se consigue en Burkina Faso, y eso es tanto o más contaminante y esto nunca se dice, que la explotación petrolera. Explotación petrolera que, por ser ya un poco más que centenaria, está bastante regulada. Noruega explota petróleo y Noruega no es precisamente un país que contamine extensas zonas de territorio por la explotación petrolera. Vamos. Pero nadie está viendo, de paso, que producir un coche eléctrico es tanto o más contaminante que producir un coche convencional y que es además una gran estafa, porque ni Tesla ni nadie estaría en números azules si los estados, y en particular una organización supranacional como la Unión Europea, no le obliga a los estados a prohibir, a cercenar la capacidad de los ciudadanos para movilizarse, porque yo no tengo ni 50 ni 70 mil euros para comprarme un coche eléctrico. Usted, ni yo, ni casi nadie. Entonces, ahí voy yo. Entonces, las cosas en las que creemos en el capitalismo funcionan por competencia y eficiencia. Hoy, cada uno de nosotros, creo, carga metido en el bolsillo un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque, primero, los móviles fueron un bloque así gigantesco de este tamaño, la tecnología fue desarrollándose, se fue masificando y llegó un momento en que levantar el fijo de la casa era casi tan económico como cargar el móvil en el bolsillo. Pues, si el coche eléctrico quiere tener un lugar, pues tiene que competir. Lo que pasa es que lo que está sucediendo es que están interviniendo de forma descarada y abusiva los estados para privilegiar una actividad que es tanto o más contaminante que la propia producción petrolera. Y vuelvo a la frase que utilicé sin repetirla, porque no son precisamente los países desarrollados, industrializados, los que sufren de eso. Son otros países que son víctimas de la ficticia necesidad de Europa, de los Estados Unidos y de algunos otros países muy desarrollados de dejar de andar en diésel y andar en coche eléctrico. Es tan ficticia que España, y que me disculpan, pero el señor Feijóo, que no hace más que una queretinada al decir eso, de que hay que eliminar en 10 años los coches eléctricos, lo hacen porque están viviendo una ficción cuando España emite apenas el 0,8% de las emisiones globales. Bueno, nos extrañó a todos porque para mí, bajo mi punto de vista, el señor Feijóo es una persona pues con unos criterios bien sopesados, equilibrados en líneas generales, y por eso yo creo que un tema tan particular que afecta en realidad a casi todo el mundo, porque aquí hemos visto que casi todos tenemos coche diésel, ¿no? Y no de un año... Yo tengo gasolina. Bueno, tú tienes gasolina, pero estamos en lo mismo, o sea, eléctrico no tenemos ninguno. Entonces, claro, fue una opinión que viniendo de don Alberto Núñez Feijóo, que es una persona, pues eso, entendemos que bastante equilibrada en sus planteamientos, nos sorprendió a muchos. Don Alfredo sí que quería decir algo de nuevo. Sí, no, que estamos dándole vueltas a otro tema también que me parece de capital importancia, que no es tanto prohibir y prohibir. Hombre, claro, es que en el siglo XV se vivía de otra manera y se contaminaba menos, es verdad, y se necesitaban más campos y se rozaban más tierras para meterlas más en producción, ¿no? Se llaman las rozas, o sea, toda la toponimia dedicada a la expansión demográfica se llama las rozas y sucedáneos. ¿Que somos muchos en el planeta? Probablemente. La cuestión no se soluciona comiéndose a los niños, no hay que ser tan estúpido, ¿no? Pero es que estamos llegando a unos planteamientos... No, de una estupidez monumental, por dos razones, creo. Bueno, por una razón fundamental. Se ha perdido una religión, las religiones antiguas se han perdido, pero
debe ser que el Homo sapiens necesita ser culpabilizado para desarrollarse. Y perdidas las religiones que culpabilizan, hemos encontrado una nueva religión, que es la de la sostenibilidad y todas estas cosas que nos culpabilizan. Somos culpables siempre. Es que nos toca, o sea, al Homo sapiens le ha tocado la lotería de ser culpable, con las religiones o con el clima. No sé, es una auténtica desdicha. Y ya para terminar con esto que estaba diciendo, claro, la demografía, el desarrollo económico después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, sí, todo esto ha generado el mundo en el que estamos. Pero la cuestión no está en echarnos marcha atrás, que quiero recordar que hasta finales del siglo XIX la edad media de vida eran de 35 años y ahí no sobrevivía nadie ni a un sarampión ni a un constipado, vamos, es que era terrible. Si nos queremos morir, claro que no, la solución está en inversión, en investigación y desarrollo. Mucha más investigación y mucho más desarrollo, que es lo que nos está haciendo hablar estos días del descubrimiento en Estados Unidos experimental de la nueva fusión nuclear. Bueno, que esto luego hablaremos, en la tercera parte de este debate hablaremos del tema de las energías y justamente de este asunto de los avances en materia de fusión nuclear, que realmente consideramos que pueden ser muy relevantes a efectos de que contaminemos menos y a efectos de que tengamos energía barata y en abundancia, ¿no? Pero ya sí que nos queda... Sí. Venga, por favor. Con permiso del presentador. Por favor. Yo lo que sí quería comentar es lo que hemos hablado de los niños, del comer a los niños. Yo creo que estamos en una situación ahora mismo que los valores que siempre hemos tenido, eran los valores de la familia, que para mí son los más importantes. Y lo que hace un equipo, y a la vez ese equipo hace que toda la nación trabajemos siempre en una misma línea, debido a unas ideas que están ahí y que no tienen ningún tipo de valor, y se ha demostrado en otros países, desde Perú, Ecuador, Argentina, etcétera, y todo lo que es el comunismo, nos encontramos ahora mismo en estas historias, ideas alocadas, en las cuales te enciendes en cuanto ves esto, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Ha surgido, Ramón, ahora un movimiento que no sé cómo se llama, pero es un movimiento que tiene una base evidentemente ecologista ultra, ¿no? A mí me parece que todas las ideologías ultras tienen bastantes cosas negativas, sean del tipo que sean, y habría que evitarlas. Bueno, pues esto es lo que sostienen, es que el planeta ya se va a extinguir, que puede ser, pero esto es también, a lo mejor tienen la bola de cristal y ellos lo saben, y que se extingue por culpa del cambio climático, de la emergencia climática que nosotros hemos producido, y que por tanto la solución está en que el hombre no se renueve, es decir, en el fin de la humanidad, y por tanto ellos consideran que no tiene que haber más procreación. Es decir, que estamos los que estamos, esto lo estoy diciendo, pero es un movimiento en serio, ¿no? Que estamos los que estamos, ahora mismo... y que los que estamos, pues unos se tendrán que suicidar, otros se irán muriendo, pero se acabó, ya, prohibido procrear, prohibido tener más hijos, cuidado que las ideas de no procrear, no tener más hijos, etcétera, etcétera, esto también están dentro de los planteamientos de fondo de la Agenda 2030 sustentados por los gurús del Foro Económico Mundial. Y yo creo que, no sé si, teniendo en cuenta que todos estamos de acuerdo en que claro que hay contaminación y que claro que estamos haciendo muchas cosas mal, que hay que corregir, ¿no? Pero llegar al extremo de decir esta serie de cosas que a mí me parecen barbaridades, pues hombre, habría que poner un poco de seriedad, ¿no te parece? Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final se está tratando el cambio climático como un dogma de fe. O sea, nadie te explica nada, nadie saca datos. Y yo creo que también hay que balancear muchas veces la eficiencia con también el ecologismo, porque está demostrado que los países desarrollados contaminan menos que los países subdesarrollados. Entonces, oye, ¿por qué no ayudar a los países, tú a un país subdesarrollado también exigirle, oye, no utilices energía nuclear, no contamines nada? Les estás obligando o les estás dificultando su desarrollo, que a la larga es lo que puede reducir las emisiones. También hay otra cuestión que ellos pueden considerar que es injusta. Dicen, no, ustedes, claro, están desarrollados y han contaminado todo lo que han querido porque tenían energías fósiles, y ahora nosotros, que tenemos que salir de la pobreza y tenemos que desarrollarnos un poco, ustedes nos están impidiendo o no me dan armas. Y a lo mejor lo que hay que darles es y le hemos comprado en su momento CO2. Y le hemos comprado CO2. A lo mejor resulta es que no sé, no solamente se trata de demonizarlo, sino de, en todo caso, como tú estás comentando, de dotarle de instrumentos, ¿no? Yo a veces, o sea, intento llevarlo todo, a lo mejor es porque trabajo en una tecnológica, a los datos, ¿no? Y sé que es complicado recoger datos en este sentido y se está mejorando mucho, que es lo que está dando visibilidad, porque al final lo que no puedes medir no lo puedes cambiar.
pero a veces no puedo evitar pensar mal y pensar que todo el tema, por ejemplo, de la descarbonización es simplemente una estrategia geopolítica, porque al final, en general, los países occidentales no destacan por ser países especialmente productores de petróleos, y eso puede hacer reducir la dependencia de otros países que están fuera de nuestra órbita, de nuestra cultura, y me parece más una excusa geopolítica que algo de emergencia climática, y eso es bueno, es como nos lo quieren vender, y cada vez que aprueban una ley de este estilo te dicen, no, es por el cambio climático, y ya está. En plan, ¿qué significa eso y qué datos son? Y demuéstrame que esto es lo correcto. Me parece que está muy bien traído la idea que nos expresaba Ricardo. Ahora sí tenemos que ir a publicidad, pero vamos a seguir hablando después, ¿eh? De momento hacemos un parón para entrar en el segundo bloque y damos paso a la publicidad. El edificio del Real Casino de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1993, acoge un importante patrimonio artístico. Las vidrieras de la Casa Montmellán, las esculturas de Mateo Inurria, los bustos de Miguel Blay y Mariano Benlliure, los cuadros de Romero de Torres, de Emilio Sala, la colección de relojes, la magnífica escalera proyectada por López Salaverry y Ángel García, o la obra que más recientemente se ha incorporado a nuestro patrimonio, firmada por Augusto Ferrer Dalmau. Son todas ellas piezas de gran valor artístico que ahora queremos dar a conocer más y mejor a todos nuestros socios y a aquellos que nos visitan. Para ello hemos comenzado la instalación de paneles informativos en los que, a través de un código QR, el usuario podrá tener información más detallada de la obra que contempla. Una forma de dar a conocer el importante patrimonio que acoge la sede casinista de Alcalá 15. Y para hablar de cambio climático y de manipulación del clima, tenemos que hablar también de geoingeniería. Y para hablar de geoingeniería, pues nada mejor que hacerlo, que contactar con Lorenzo Ramírez. Lorenzo Ramírez es un reputado profesional del ámbito del periodismo, especialista en temas económicos, pero también en todos estos asuntos vinculados con el gran reinicio, el nuevo orden mundial, etcétera. Don Lorenzo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues estupendamente. Teníamos mucho interés en a ver si podemos aclarar algo con relación al tema de la geoingeniería y la influencia que podría tener la geoingeniería, si es que es verdad que la tiene o pudiera tenerla en todo lo vinculado con el cambio climático, o si es posible la geoingeniería para manipular el clima. Bueno, de hecho, la geoingeniería hay que empezar diciendo que no es un mito, que es algo completamente oficial. De hecho, basta con entrar en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología Española para comprobar directamente que la propia agencia, dependiente del gobierno,
pues explica, expone, ¿no?, que en estos momentos, según los propios registros de la Organización Meteorológica Mundial, hay unos 50 países trabajando en la modificación del clima a través de la geoingeniería, insisto, de forma oficial. Claro, aquí el gran problema es saber cuáles son los objetivos reales que pueden buscar, ¿no? Los oficiales son, en teoría, aumentar lluvias. Se considera, según pues el cierto consenso científico que hay al respecto, que pues se pueden aumentar las lluvias en determinadas regiones. Dicen que esto tiene una eficacia entre un 15 y un 20%, es decir, una eficacia limitada. Luego, en segundo lugar, se podría evitar el granizo. De hecho, en España ha habido numerosas acciones en este sentido. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hace escasas semanas pues aprobaba también, ¿no?, una regulación o una orden autorizando a que se pudieran hacer vuelos que pues inyectando determinadas sustancias en las nubes pues evitaran el granizo. Y luego también la reducción de nieblas desde un punto de vista pues de la seguridad del tráfico, no solo el aéreo sino también el de las carreteras, ¿no? Hay que decir que en España la ley contempla este tipo de prácticas ya desde 1986, es decir, esto no es algo nuevo, aunque evidentemente con el desarrollo tecnológico pues todo esto se ha potenciado. Aquí la gran polémica está en si en realidad no solo se puede, sino realmente si se está aplicando para provocar sequías intencionadas, ¿no? En España y en todos los países donde hay un importante peso de la agricultura, pues se lleva tiempo denunciando desde el campo que bajo estos proyectos de geoingeniería climática, pues lo que se está haciendo en realidad es provocar sequías que, por un lado, justifiquen acciones gubernamentales y supranacionales, porque hay que tener en cuenta que esto va más allá de la soberanía nacional. Por eso es un elemento clave, ¿no?, del gran reinicio y en general de todo lo que tiene que ver con la agenda globalista, porque evidentemente tú cuando modificas el clima estás afectando no solo a ese país, sino también al resto que tienes alrededor, y luego provocando un incremento de los precios de los recursos hídricos, que a su vez están siendo entregados a multinacionales, privatizando pues el bien más preciado que tenemos junto al aire, ¿no?, que sería el agua, ¿no? Hay países que directamente confiesan que están en este proyecto. China, por ejemplo, ya en Beijing en 2008 ya hicieron unas pruebas, ¿verdad?, con motivo de las celebraciones de los acontecimientos deportivos, y ahora mismo ellos han anunciado que quieren controlar las lluvias en todo el país en 2025. Incluso hay conflictos políticos provocados por regiones vecinas que se acusan mutuamente de robarse la lluvia, porque evidentemente si tú potencias la lluvia en determinados sitios, pues en otros vecinos, como decía antes, pues no ocurre. Pero todo esto está muy orientado hacia la siembra de nubes. Y luego también tendríamos proyectos como por ejemplo el de los Emiratos Árabes Unidos, que ahí se utilizan drones también para, a través de una serie de actuaciones electromagnéticas, pues intentar, ¿no?, que las lluvias lleguen. Evidentemente en Emiratos Árabes Unidos no quieren provocar sequías, ahí lo que quieren es producir lluvias, ¿no? Es decir, la geoingeniería no es un mito, existe claramente, y el principal objetivo, confeso, precisamente es, uno, el hecho de provocar lluvias, es decir, luchar contra la sequía, y el otro objetivo, confeso, que va en relación con lo que me preguntabas, es luchar contra el cambio climático, lo cual ya de por sí es una gran paradoja, porque si de lo que hablamos es de manipular el clima para, en teoría, solucionar una manipulación previa, si compramos la tesis oficial, eso es involuntaria de los seres humanos, ¿no?, que establece que somos nosotros los que provocamos este cambio, que es un consenso falso científico del que tampoco se habla, ¿no? En realidad estaríamos hablando un poco de ingeniería climática asociada o a gran escala para revertir el calentamiento global, al menos de forma oficial, José Antonio. También, Lorenzo, podríamos sacar la conclusión de que en realidad la geoingeniería o geoingeniería climática podría contribuir también al cambio climático, ¿no? Claro, aquí todo depende de lo que inyectes en las nubes y con qué objetivo, ¿no? Aunque la tesis oficial lo que plantea realmente es que es todo lo contrario, que precisamente lo que se está haciendo en estos momentos es intentar luchar contra el cambio climático, pero podría generar una catástrofe. Hay un caso muy claro, ¿no?, el del famoso proyecto de Bill Gates, que está intentando encontrar algún país que le permita realizar el proyecto piloto, que quiere, pues mediante, pues lanzando una serie de cristales, ¿no?, sobre la atmósfera, pues intentar de alguna manera que se refleje el calor del sol y que de esa manera pues se reduzca esa temperatura en la Tierra. Y esto se basa, por ejemplo, científicamente y técnicamente en una irrupción de un volcán que se llamaba el volcán Pinatubo, y que lo que provocó fueron serias hambrunas, porque claro, evidentemente puedes reducir la temperatura de la Tierra con un proyecto de este tipo, pero también afectas al campo, también afectas a ecosistemas, y todo esto se sabe bien cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba. Entonces puede provocar catástrofes. De hecho, la mayor parte de los científicos, este proyecto de Bill Gates y otros muchos en este sentido, lo que han expresado, y además con publicaciones en revistas pues como Nature, ¿no?, o como The Lancet, lo que han expresado es que esto puede tener muchos más riesgos, ¿verdad?, que beneficios. Y por eso realmente hay una cierta oposición dentro del mundo científico a realizar este tipo de planteamientos, ¿no? Lorenzo, tenemos también esta otra polémica sobre estos famosas
chemtrails, ¿no? Estos aviones que van dejando estelas y que hay quien dice que son simplemente pues estelas normales y corrientes de la aviación de toda la vida, ¿no? Pero hay quien sostiene que, sin embargo, lo que se podría estar haciendo a través de esos aviones pues es también contribuir a la modificación del clima para acelerar las lluvias o evitarlas, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, indudablemente algunas de esas famosas estelas pueden tener la intención que comentaba antes, es decir, hay proyectos en marcha, hay gobiernos que han lanzado estos proyectos y hay empresas que se dedican a ello, ¿no? Pero no obstante, la gran mayoría de las estelas que vemos no son chemtrails, no son estelas químicas, sino que son contrails, son estelas de condensación. Digo la gran mayoría porque evidentemente no podemos decir que todas, pero la gran mayoría, por lo menos las que solemos ver últimamente en nuestros cielos, que al final estos son nubes de hielo en forma de largas líneas que surgen al paso de un avión por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores, ¿no? Los motores de los aviones emiten vapor de agua, emiten dióxido de carbono también, CO2. Esto es lo que les preocupa a los calentólogos. Dicen, no, es que echa dióxido de carbono. Dice, bueno, pero el problema no será el dióxido de carbono, será otras cosas, ¿no?, que pueda echar de la combustión, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, ¿no?, diferentes hidrocarburos, monóxido de carbono, gases de azufre, hollín, metal, ¿no? Pero lo que vemos fundamentalmente son esas nubes de hielo formadas por vapor de agua, que es lo realmente relevante, ¿no? Hay diferentes tipos de estela, están las de vida corta, que estas no les preocupan mucho a los defensores de la tesis de los chemtrails porque desaparecen relativamente rápido, y estas ocurren cuando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera es pequeña, ¿no? Y entonces las partículas de hielo rápidamente desaparecen, vemos la estela y luego no. Luego hay otras que son persistentes, pero que no se extienden, se quedan ahí, ¿no? Permanecen después de que ha pasado el avión, incluso horas. Y esto ocurre cuando la humedad en la atmósfera es muy grande, por lo que la esfera pues, no se termina de evaporar, no se sublima, ¿no?, dicen los científicos. Puede durar horas, incluso días. Y luego tenemos las que se extienden, que son las que más nos preocupan a muchos, porque son líneas que van engordando, que se van haciendo más anchas, de forma irregular, van creando realmente una especie de nubes o neblinas, y esto ocurre cuando la humedad en la atmósfera es muy próxima al nivel de condensación, y aquí pues es más fácil que el vapor de agua condense. Esto, si habla uno con un meteorólogo, pues se lo explica de una manera muy sencilla, los pilotos también lo saben, ¿no? Hay una tesis que defienden aquellos que consideran que la mayor parte de estas estelas no son de condensación, sino que son químicas. Dicen, no, es que ahora hay muchas más que antes, solo hace falta salir a la calle, uno mira arriba y efectivamente todos los días tenemos un montón de este tipo de estelas, incluso algunas con tejido en malla o en red, ¿no? Y es que en las últimas 3 décadas, en primer lugar, ha habido un espectacular crecimiento del tráfico aéreo, más que duplicándose desde los años 90 hasta hoy, pero fundamentalmente la razón que explica que haya ahora muchas más estelas de condensación que antes es que los motores son muchísimo más eficientes. Entonces la temperatura a la que sale ese vapor de agua es muy inferior y entonces provoca que se realicen o que podamos ver esas estelas, ¿no? Los contrails, las estelas de condensación, existen desde el origen de la aviación moderna, desde los años 20, pero como digo, con estos últimos motores de nueva generación, pues los vemos más. Esto no quiere decir que no haya otros chemtrails, que efectivamente no sean contrails, pero la gran mayoría de los que vemos, aun los que forman grandes extensiones de cirros, de grandes nubes, pues son estelas de condensación, ¿no? Pues le agradecemos mucho esta aclaración, porque la verdad es que hay mucha leyenda y mucho mito en torno a los chemtrails y también los contrails, que yo desconocía que hay chemtrails y contrails, y usted lo ha aclarado perfectamente. Una última cuestión, si tenemos un poco de tiempo, Lorenzo. Sí. El tema de las famosas ondas HAARP, o las antenas HAARP, estas que parece que están colocadas, situadas en Alaska, y que previsiblemente no solamente las HAARP, sino parece que los chinos también tendrían su equivalente, e incluso los rusos, ¿no? Pero que previsiblemente podrían servir también para manipular el clima o para producir, pues, ¿qué digo yo?, tormentas o cualquier otro tipo de alteración de la meteorología. ¿Esto es posible o no? Esto es posible y esta es la gran conspiración de la que nadie pues realmente quiere hablar, aunque algunos pues llevemos años insistiendo un poco en esto, ¿no? HAARP es un proyecto que se le sigue denominando proyecto, pero en realidad está en plena implantación, que consiste en calentar determinadas partes de la ionosfera con unas ondas parecidas a las ondas de radio. Hay unas 180 antenas puestas en un pueblecito de Alaska, que quizás pues sea la instalación más famosa, ¿no?, en relación a todo esto, porque lo hacen los americanos, y los americanos suelen ser relativamente transparentes y por eso lo conocemos, ¿no? De hecho, uno puede entrar a la propia web de HAARP y ver todo lo que hacen. Y entonces lo que consiste fundamentalmente es en ir calentando la ionosfera, ellos dicen, para ir entendiendo cómo se va modificando el clima y para ver también determinadas políticas o determinadas acciones para pues poder modificarlo siempre y cuando sea para luchar contra ese calentamiento global. Fíjate que hace unos años HAARP
se planteaba como una conspiración que no existía y ahora nos dicen que sí existe, pero que lo están utilizando para cosas buenas, ¿no? Siempre se dice que son para cosas buenas. Si son para malas no lo van a decir, eso es lógico. Sí, ¿no? Como los promotores del gran reseteo, del gran reinicio, ¿no? Yo siempre digo en el programa que tengo con César Vidal que no son los buenos, es decir, no son los buenos, aunque ellos digan que son los filántropos y que nos quieren salvar a todos. Yo siempre planteo que ojalá solo quisieran dinero, porque si solo quisieran dinero, pues con saquearnos sería suficiente, ¿no? El tema de HAARP es muy importante porque los rusos tienen uno que es más potente, 10 veces más potente que el de los americanos. Caramba. Cuidado. Y los chinos creemos que tienen uno, pero no lo sabemos. Hay en total unas 6 instalaciones, oficialmente, una de ellas en Puerto Rico también, otra quiero que recordar en Chile, en Perú también hay otra. Fíjate, países sobre los que siempre hay cierto movimiento geopolítico, ¿no? Y lo que sí que hay bastante consenso, porque el propio inventor de la tecnología HAARP, el americano, dijo que no solo servía para modificar el clima, sino que era un arma de guerra. Qué y un arma de guerra, sí, un arma de guerra porque puede provocar terremotos, que puede provocar sequías. De hecho, bueno, es que hay mucha gente que no comprende. Esto lleva ya mucho tiempo, no utilizando el HAARP, pero sí utilizando otras tecnologías. En la guerra del Vietnam, por ejemplo, se extendieron los monzones mediante vuelos y fumigaciones directamente, para evitar que los norvietnamitas pues pudieran tener acceso a sus recursos, ¿no? Hoy en día se hace de otra manera, se hace con alta tecnología. Hay un hecho muy claro, porque HAARP son las siglas de una serie de palabras, ¿no?, que hacen referencia también a las auroras boreales, porque lo que hacen básicamente al calentar la ionosfera es crean también una serie de colores muy parecidos a las auroras boreales. Y hay determinados acontecimientos, determinadas catástrofes naturales que se han producido que han estado precedidas de auroras boreales, a pesar de estar en regiones geográficas donde no hay auroras boreales. Por ejemplo, el caso más claro es el del terremoto de Sichuan, en China, que en China están convencidos de que fue provocado por el proyecto HAARP. De hecho, hay imágenes que podemos ver en las redes sociales de muchas personas que grabaron con sus teléfonos móviles pues esas auroras boreales previas, ¿no?, a los terremotos. También hay muchos avistamientos, que la ufología se tratan dentro de avistamientos de volcanes. Sí, no, Lorenzo, que se ha cortado, pero no sé si es que ha sido un problema técnico, sin más. Bueno, estaba comentando un poco lo del tema de Sichuan, no sé si me habéis escuchado, lo del terremoto de Sichuan en China, sí, que fue precedido de auroras boreales. Y hay muchas ocasiones donde hay muchos volcanes que entran en erupción y los ufólogos siempre hablan de que hay algún tipo de avistamiento ovni, objetos voladores no identificados, sobre esos volcanes, que los teóricos que han estudiado HAARP dicen que en realidad pues, lo que estaríamos viendo sería pues, esas intervenciones en la ionosfera, ¿verdad?, del HAARP, lo cual podría provocar también la irrupción, pues que estos volcanes entren en erupción, ¿no? O sea, el procedimiento técnico, Lorenzo, es que se envía desde esas antenas una señal o un pulso a la ionosfera y desde ahí se conectaría al punto que se considere oportuno. Hay una capa en la atmósfera que se llama el electrojet. Y entonces esta capa lo que haría sería alterar este electrojet para que pues, se produjera fenómenos naturales. Cuando hay una tormenta eléctrica muy importante, este electrojet baja y entonces lo que se conseguiría con estas intervenciones en la ionosfera sería bajar este electrojet, manipulación climática del libro. Claro, el problema es hasta qué punto esto es preciso, hasta qué punto cuando uno quiere crear una catástrofe en un momento determinado, en un lugar determinado, como bien dices, puede enfocarlo a un punto concreto y de eso realmente no hay información, solo podemos pensar o podemos intentar analizar en virtud de los indicios que podamos tener, ¿no? Pero fíjate que el HAARP también conecta con el tema de los chemtrails, porque hay varios estudiosos que apuntan a que en realidad para que se produjeran esas intervenciones en la ionosfera primero hay que haber fumigado o hay que haber lanzado determinadas sustancias en la ionosfera para que HAARP funcione de forma correcta y por eso se ligan estas dos tesis, la de chemtrails y la de HAARP en muchas ocasiones. Yo respecto al tema de los chemtrails no te lo he dicho antes, pero sí quiero hacer una precisión, porque igual que estoy convencido que HAARP es un arma, pero no porque lo diga Lorenzo Ramírez, sino porque lo dice el autor, uno de los principales creadores de HAARP. Igual que considero eso, yo considero que el tema de los chemtrails está siendo mal enfocado, porque arrojar compuestos químicos a una altura de 26.000, 40.000 pies, que es más o menos a la altura promedio que vuela un avión, es muy poco efectivo. Si tú quieres generar un daño en la población, si tú quieres fumigarla, ¿no?, como se dice a veces, esto debería hacerse a nivel de tierra. ¿Que hay aviones que lo hacen a nivel de tierra? Bueno, es posible, pero esto es muy poco efectivo porque el viento, la altitud dificultan también dar en el blanco. Es decir, el principal problema que tiene todo esto es la precisión.
Y luego, si me permites, una última reflexión. Por supuesto. Porque esto lo que permite o lo que facilita es que haya determinados organismos, porque esto en el Parlamento Europeo, por ejemplo, se ha tratado, que empiecen a hablar de estas circunstancias y que digan, no, esto es verdad, sí es cierto, hay un riesgo. Y como hay un riesgo, esto no puede solucionarse en el marco de las soberanías nacionales de los países y tienen que ser un organismo supranacional, esa gobernanza global de la que nos habla el Foro Económico Mundial, que es el eufemismo, ¿no?, del gobierno mundial de toda la vida. Y yo creo que por ahí está el problema. Porque en algún momento nos dirán, pues sí, esta tecnología existe, la podemos hacer todos, pero hay que llegar a un acuerdo global para que se utilice de forma sostenible, de forma resiliente y de forma inclusiva. Y yo creo que ese es el gran caballo de Troya de todo esto. Pero como ves... Sí, qué curioso que al final todo nos lleva al mismo sitio, ¿verdad? Es que tiene que haber un gobierno mundial que va a solventar los problemas que, no sé si esa propia gobernanza mundial o los estados en ocasiones podían crear. Porque yo le digo una cosa, no sabemos si evidentemente no nos lo aclaran, y sería muy fácil, porque me parece que es un tema que si se quiere aclarar, se puede aclarar perfectamente con información técnica, ¿no?, cualificada, que al final, pues efectivamente eso es irrefutable, ¿no? Pero le digo con relación a lo que decía, y tampoco para hacer más extensa ya su intervención, que es muy aclaratoria desde todo punto de vista, pero de acuerdo, podría no ser efectivo el que se echaran, pues digamos, partículas metálicas de diferente tipo para el tema este de las nubes, de la creación de nubes, etcétera, etcétera. Pero claro, pudieran no ser efectivas, pero terminan bajando a fin de cuentas a la superficie. Y si hay cultivos, terminan cayendo a las superficies. Y una de las cosas que vemos últimamente cada vez más, don Lorenzo, es que hay cantidad de personas que tienen problemas porque tienen una acumulación excesiva de metales en sus cuerpos, que es algo que no se analiza con demasiada frecuencia. No se analiza, a pesar de que, bueno, recientemente en España acabamos de tener en el Boletín Oficial del Estado una comisión, que se ha creado una comisión para la biomonitorización humana, porque los propios gobernantes saben realmente el daño que se están creando, no solo con el tema de lo que se pueda estar lanzando en el aire, sino con los propios alimentos. Es otro melón que no se quiere abrir, el tema de los conservantes, el tema de los alimentos ultraprocesados que nos estamos llevando todos los días a la boca, ¿no? Lo que comentabas de los metales, eso está probado, es decir, los propios agricultores en la tierra, cuando llegan a tierra y cuando han analizado lo que tenían, pues tienen un exceso de metales, tienen un exceso de sustancias que al final pues van contaminando el ecosistema y van contaminando el medio ambiente. Yo creo que aquí el problema está en intentar disfrazar todo esto diciendo, no, como esto está sucediendo, para evitar que la gente hable de ello, vamos a intentar ridiculizarlo. Que esta es la estrategia fundamental y hay servicios de inteligencia trabajando en ello. Puedo dar fe porque yo he sufrido la presión en este sentido. Llevo ya muchos años, como sabes, trabajando con estos temas y llega un momento en el que te ofrecen una solución perfecta. Una solución perfecta que es la teoría perfecta, que lo soluciona todo y que además deja a la persona a la que se la cuentas pues completamente tranquilizada. Y ese es el problema, cuando te dan una ventana y entonces dicen, bueno, pues entonces el COVID resultado de la fumigación masiva, todas las enfermedades que tenemos son porque están lanzando chemtrails y a lo mejor mirando eso no miramos a otro sitio, que es precisamente lo que se intenta hacer, ¿no? Aquello que se ha dicho siempre de que miras en la luna en lugar de mirar el dedo o miras el dedo en lugar de mirar camino ridiculizan efectivamente a las personas que opinan en ese sentido, porque sí que parece esa una teoría bastante ridícula por mucho que la quieran instalar. Don Lorenzo, muchísimas gracias, ha sido muy muy interesante y yo le digo una cosa, creo que todo esto sí que influye también en el cambio climático. No digo que no influyan los combustibles fósiles, que por supuesto, y tantas otras cosas que hemos hecho en sentido negativo en el ámbito de la contaminación, por supuesto, pero esto también, y esto no se dice nunca. Sí, es así. Y luego el sol es el que más influye en el cambio climático. Y por eso Bill Gates lo quiere tapar, ¿no? Si nos miran... lo que nos faltaba. Nos quedaremos hasta sin vitamina D. Bueno, ese era uno de los objetivos también, del confinamiento. De eso, si quieres, podemos hablar otro día. Perfecto. Pues otro día quedamos emplazados. Muchísimas gracias, Lorenzo, y muy buenas noches para ti. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Pues creo que muy esclarecedor, como siempre, Lorenzo. No sabemos si tiene razón o no en todo, pero se trabaja muy bien los temas y habla con mucha contundencia y con mucha documentación de todos aquellos asuntos en los que se inserta y de aquellos asuntos que le planteamos. Quería preguntar a la mesa esto de la manipulación del clima. Primero, si en la mesa los ponentes que tenemos esta noche aquí
consideran que hay manipulación del clima y luego si esto es algo que se debe o se debe hacer o no se debe hacer. Y si esto influiría también o no en el cambio climático, don Pedro Luis. Bueno, cuando tú dices, no sé si don Lorenzo tiene razón o no. Bueno, porque nunca sabemos, oye, vale, en fin, ¿sabes? El tema, don José Antonio, es que voces como la de él no tienen cabida en los medios generalistas, no digamos de España, de ningún lugar del planeta. En los medios que copan la cuota de pantalla, que son propiedad de BlackRock, de Vanguard, o donde estas grandes inversoras tienen participación, en esos medios a esta gente sencillamente le ponen una etiqueta ya muy bien diseñada que dice negacionista y los mandan a callar. Y por otro lado aparece algún tertuliano que dice no podemos seguir promoviendo estas posiciones a esta gente, sencillamente hay que callarla, no se le puede... O sea, si antes en España, que no era tan grave como no fue tan maluca como la señalaban, existía la Santa Inquisición, pues la de hoy, la contemporánea, es la maldita Inquisición, porque simplemente te asesinan civilmente, te impiden decir cualquier cosa. A lo que voy es que no hay un debate libre sobre esto en el cual ambos pudiesen mostrar evidencias y cada uno tomar partido o llegar a lo que debería ser el fin último del periodismo, que es la verdad. Eso, si hay manipulación... Por lo menos intentar buscarla. Por lo menos intentar buscarla, pero aquí yo escuchaba hace poco un tertuliano, es que bueno, por eso es que ahorita no hay carnet de periodista. Oiga, pues si la misión del periodismo es buscar la verdad, pues con razón ya no hay carnet, porque lo que menos hacen últimamente es eso. Hay una cosa que siempre he hecho en el periodismo que es fundamental, que es que las noticias o las informaciones hay que contrastarlas, a ser posible con 3 fuentes. Una que esté, por ejemplo, de un tema a favor claramente, otra que está claramente en contra y a lo mejor una neutral. ¿Por qué? Porque a lo mejor de esa manera sí que... Ahora, si solamente te fijas en la posición, pongamos, oficial, y no contrastas con otras, al final yo creo que no estás haciendo bien el papel del periodista. Y con relación a esto que decía don Pedro, le oía el otro día al exdirector del Joglars una cosa que parece muy interesante a propósito del tema de la Inquisición, que es que como persiguen a determinadas personas, por decir lo que ha dicho don Lorenzo, que lo ha dicho de una forma muy contundente, no sabemos si tiene razón o no, pero bien documentado, ¿no? Por lo menos está bien documentado. Ahora, como todo eso se persigue y con la etiqueta de negacionista, entonces la gente se autocensura. Claro. Entonces, claro, no digas nada del tema mínimamente crítico del tema del cambio climático porque te van a poner a caer de un burro. Ni, por supuesto, de la cultura LGTBI, ni, por supuesto, de la ideología de género, ni de tantas y tantas cosas en las que parece que tiene que haber solamente una opinión específica y concreta y nada más. A eso iba. No quiero abordar ese tema, pero la promoción deliberada y sistemática de una sola línea de pensamiento, muy respaldada desde el poder político y desde los medios de comunicación más grandes, acompañada a eso de la incapacidad de otros de refutarlo y, en definitiva, de la autocensura, nos ha llevado a pensar que una mujer puede ser un hombre y que un hombre puede ser una mujer. Y es prácticamente un dogma de fe. Por cierto, que lo decía don Álvaro y Ricardo en el segmento anterior, que hablaban del dogma y de la religión climática. Pues mire, no hay que ser inteligente, ¿no? Basta con no ser estúpido. Pero si usted ve una religión que tiene por sacerdotisa a una chica que ha estudiado menos que cualquier chaval que recién está saliendo de la ESO, pues sencillamente por ahí no se meta. Y es lo que nos ha vendido el Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab, una religión cuya sacerdotisa es una chica con Asperger que todavía no ha terminado el bachillerato y que han convertido en prácticamente ídolo mundial. Ahí estamos, don Pedro Luis. Tenemos el tiempo justo para una ronda, a ser posible no muy extensa. Lorenzo nos ha ocupado mucho tiempo, pero yo creo que mereció la pena. Ha merecido la pena porque además ha dado unas explicaciones muy buenas y muy interesantes. O sea, que muy bien. Bueno, yo lo único que quería comentar es si nos trasladamos a la época de Julio Verne, cuando dijo que el hombre iba a llegar a la Luna y todos los que estaban alrededor pues lo dijeron, esto no tiene ningún sentido, ¿no?
¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues lo que pasa ahora mismo es que cuando nos están hablando de lo que ha hablado don Lorenzo, sobre todo el tema de que pueden afectar con unas máquinas que tienen y afectan para que la atmósfera pueda cambiar, la gente esto no se lo cree. O sea, esto es un tema que está comentando que se le ha ido la olla y lo que quiere de alguna forma es hacer este comentario. Ese es el problema. Lo mismo que si a usted o a mí hace 15 años nos dicen que vamos con nuestro teléfono móvil, que entonces no teníamos, ¿no? Porque era esto, el zapatófono, ¿no? Que íbamos a mandar un mensaje de correo a Nueva Zelanda y que va a llegar exactamente ahora, en este momento. ¿Usted se lo hubiera creído? No. Yo tampoco. Don Ricardo. No, a mí lo que ha dicho Lorenzo me parece bastante interesante. O sea, yo creo que convive también mucho la realidad con la ficción. O sea, yo creo que es verdad que ahora mismo se está manipulando el clima y que va a ir a más. De hecho, hay entrevistas de Elon Musk que dice que ya está pensando cómo crear una atmósfera en Marte de manera química y efectivamente, eso sí. es algo... No, porque si no, no puedes vivir en Marte. En Marte las temperaturas son extremas, tanto en frío como en calor, y o creas una atmósfera particularmente diferente, o el ser humano no puede estar el millón de personas que él quiere llevar a Marte. Exacto. Luego hay otras cosas que ha comentado Lorenzo, por ejemplo, que mediante ondas parecidas a ondas de radio son capaces de provocar terremotos. Hombre, yo no sé si unas ondas son capaces de mover placas tectónicas de millones de toneladas de peso. Eso no lo sé, no soy experto en el tema. O sea, yo creo que están conviviendo las dos cosas, pero es verdad, como dice Pedro, no hay un debate abierto sobre este tema donde se puedan constatar las ideas y donde haya científicos involucrados también en los debates ahí está, ese es el tema. Comentando. Y otra paradoja que veo es que sí somos capaces, ¿no?, de modificar la atmósfera y está demostrado que lo estamos haciendo y los gobiernos están haciendo y se puede hacer. Vale, entonces, ¿no podríamos quitar, por ejemplo, los gases de efecto invernadero? ¿También somos capaces de manipular el clima? ¿Por qué no utilizar también estos conocimientos para quitar el CO2? En parte, la corriente de la geoingeniería es lo que pretende, que es con soluciones científicamente avanzadas y tecnológicas, tratar de eliminar los gases de efecto invernadero. Lo que pasa es que hay que ver si son las soluciones adecuadas o no, y si no vaya a ser que tirando de una solución de este tipo que no está debidamente contrastada, lo que hacemos es agravar la situación, ¿no? Don Alfredo. Sí, solo dos cosas. Me ha fascinado la exposición que ha hecho Lorenzo Ramírez sobre todo el proyecto HARP. Yo tenía entendido que no solo han sido norteamericanos y chinos los que han hecho... Los rusos, ha dicho él también. También los rusos, que es el proyecto Sura, si mal no recuerdo que se titula, Sura, ¿verdad? Sí. Bueno, me parece fascinante, pero es que volvemos otra vez, y perdón que lleve el asco a mi sardina, volvemos otra vez a lo mismo, la necesidad de la inversión en investigación científica para conseguir los objetivos que se quieran conseguir. O sea, estamos permanente y constantemente hablando de ciencia, de investigación y de inversión en I+D+I, que es algo que no es solo para curarnos de una gripe, que el I+D+I sirve para la convivencia de esa curiosidad infinita de la mente del Homo sapiens. El Homo sapiens es curiosidad infinita e interminable. Y luego lo importante es que efectivamente invirtamos y que se consigan esos instrumentos que son fundamentales, porque, caramba, esto es lo que ha venido solventando los grandes problemas de la humanidad en los últimos tiempos, pero que se utilicen en el sentido correcto, ¿no? Porque ya sabemos que todo tiene una cara A y una cara B, ¿no? Claro. La energía nuclear pues tiene una cara A estupenda, pero también tiene una cara B, que son las bombas nucleares, etcétera, que mejor... Claro, pero para eso, con perdón, aunque parezca un poquito extraño, para eso es para lo que sirven las elecciones. Por medio de las elecciones y de las soberanías nacionales y las soberanías internacionales puedes marcar cuál es el camino, por ejemplo, del I+D+I. Como no lo puedes conseguir es dejando a grandes multinacionales que inviertan y marquen ellos el camino. Somos los estados y los ciudadanos los que tenemos que saber decidir cuál es el camino que queremos. El trabajo es ingente, infinito y probablemente no se pueda conseguir. Pero para eso se vota. Y luego que tengamos gobiernos que sean fiables. Claro, para eso se vota. Para eso se vota, claro. Y en ocasiones los gobiernos dicen, no sé si es verdad o no, que son reflejo de las sociedades que los eligen. Perfecto. Muchísimas gracias, don Alfredo, y a todos nuestros ponentes. Vamos a otro nuevo bloque de publicidad y emprendemos ya la última parte del debate, que será dedicada al tema de la energía. Hasta ahora.
La Biblioteca del Real Casino de Madrid dispone de unos 37.000 volúmenes, de los que unos 10.000 libros están disponibles para préstamo para los socios. Otro servicio que ofrecemos a nuestros socios es la lectura de prensa nacional, internacional y revistas en la sala de lectura. Los socios también tienen un servicio de ordenadores conectados a Internet e impresora. Desde hace unos años también contamos con una videoteca que tiene más de 1000 películas que los socios pueden disfrutar en su casa y que abarca temática clásica hasta los últimos estrenos. También comentarles que en la Biblioteca Neogótica todos los meses celebramos lo que llamamos encuentros literarios, un club de lectura en el que vienen destacados escritores y los socios pueden charlar con ellos comentando su último libro o una obra que propongan. Últimamente nos han visitado destacados escritores como Luis Landero, Luis Mateo Díez, Carmen Posadas, Marta Rivera de la Cruz, entre otros nombres del panorama literario español. Les esperamos en la planta Conde de Malladas. No duden en solicitarnos más información. Pues muy bien, y para continuar con este debate en torno al asunto tan candente del cambio climático y o la manipulación del clima, vamos a entrar un poco ahora en el ámbito de la energía. Y para entrar en la energía vamos a establecer comunicación vía Skype con José Enrique de Tomás, que es biólogo, colaborador habitual de Distrito Televisión y a quien saludamos en este momento. José Enrique, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy bien, mucho interés en hablar contigo porque, claro, cuando hablamos de cambio climático y o manipulación del clima, uno de los temas que siempre surge como, digamos, fundamental a la hora de explicar por qué se está produciendo ese supuesto cambio climático que ya no es cambio climático, sino que es alarma climática o es emergencia climática, ¿no? Cada día es como más contundente las palabras que se utilizan para definir la cuestión. Bueno, pues lo que se dice siempre es que el mar de fondo, lo principal, estaría vinculado directamente pues con el tema de las energías fósiles, del petróleo, del carbón, del gas natural, que se supone que tienen algo que ver con el cambio climático, pero que con ese sentido crítico que te caracteriza, José Enrique, queríamos preguntarte que cómo lo ves tú, que si este discurso nos lo tenemos que creer a pie juntillas o si, sin embargo, se puede establecer algún tipo de discrepancia con relación a ese argumentario. Sí, yo diría que creérselo a pie juntillas ni mucho menos. Entre otras cosas porque, y si contextualizamos un poco la cuestión, realmente estamos ante un debate más ideológico que científico. Y eso es un problema, un gran problema. Si nos hemos dado cuenta, bueno, pues hay una cuestión que es absolutamente impepinable. La combustión de cualquier materia orgánica, la combustión total, la combustión perfecta, genera dióxido de carbono y vapor de agua. En contra de lo que habitualmente se cree, el vapor de agua tiene más efecto invernadero si a eso vamos. Pero es que resulta que primero eran sucias todas las energías que producían dióxido de carbono, como por ejemplo el gas, que ahora, sin embargo, pues parece que en fin, que el gas es la panacea. Y desde mi punto de vista son todo palos de ciego. Con esta colonización, con esta invasión, no hace mucho, bueno, hace ya un par de años, no hace mucho porque se publicó no hace mucho, pues yo elaboré el capítulo de un libro precisamente para el Ministerio, en un proyecto de investigación para el Ministerio, y elaboré un capítulo de ese libro precisamente sobre energías. Y ahí pues tuve ocasión en el
proceso de investigación tuve ocasión de ahondar en las tasas de retorno energético de todas las energías. Bueno, aquí parece que el dióxido de carbono es el coco malo de todo el mundo. Y tenemos que tener en cuenta, primero, una cosa. No es el dióxido de carbono lo que genera calentamiento, sino al revés. Primero viene el calentamiento y como consecuencia del calentamiento el dióxido de carbono. Con lo cual, eso es la primera cuestión que deberíamos tener en cuenta. Segundo, esto viene de lejos, esto viene de la década de los 70, por un enfrentamiento que la entonces primer ministro Margaret Thatcher tuvo con los mineros del carbón. Hubo una huelga fenomenal y Margaret Thatcher se volvió, para vencer aquella huelga, se volvió, bueno, el estilo de Margaret Thatcher probablemente era un poco civilino, ahí no vamos a entrar, pero utilizó como arma las nucleares. A partir de ahí, y como lucha ideológica derecha-izquierda, pues se empezó a abogar, en primer lugar, a proscribir las energías nucleares y asumir las energías, vamos a decir, las fuentes convencionales, las fuentes fósiles de energía, carbón, petróleo. Después, la dinámica se torció un poco, y se torció un poco porque ahí ya entraron en liza a los grupos ecologistas. Los grupos ecologistas vamos a decir las cosas como son. Los grupos ecologistas, como cualquier otro grupo, se nutren de subvenciones. Y por lo tanto, bueno, las cosas, este tipo de cosas hay que decirlas, son manipulables y son manipulables en función del dinero. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ahora mismo es de aproximadamente un 0,4%, siendo el total de los gases de efecto invernadero de nada más que un 1%. Toda esta cuestión de las energías, bueno, ha llevado a proscribir, de una manera probablemente un poco equivocada, proscribir toda fuente de la cual emane dióxido de carbono, y yo no digo, por supuesto no estoy diciendo que no haya que derivar a una fuente de energía de estas no convencionales. A mí no me gusta llamarlas verdes. Pero lo que no es admisible tampoco es la invasión, auténtica invasión de campos eólicos, de campos fotovoltaicos, de hornos solares que está asolando literalmente la península ibérica y generando un montón de problemas con un sector al que parece que se quiera destruir. En aras se le sacrifica en el altar del sacrosanto calentamiento global, la agricultura. Pues no, mire usted, no, lo único que van a generar es una hambruna. Hay una energía que siempre se ha proscrito, que como he dicho antes es la nuclear, y por unas cuestiones eminentemente ideológicas, que es absolutamente limpia, que es la nuclear. Pero no solo eso, sino es que la gente dice, bueno, es que la energía nuclear, fíjate qué problemas. Vamos a ver, ¿qué problemas? No estamos hablando de la prehistoria en energía nuclear, es que vamos a por la cuarta generación de centrales, donde se tiende a que el aprovechamiento de los combustibles se maximice. Y mientras que una central nuclear convencional de segunda, tercera generación genera un 90% de residuos, o más de un 90%, un 95% incluso de residuos de alta peligrosidad, residuos radiactivos, es que las centrales nucleares de cuarta generación van a por un 5%, por un 5% de residuos nada más. Es decir, el aprovechamiento es brutal. Pero por otra parte, dicen de la seguridad, se dice de la seguridad, es que se ha aprendido mucho en cuestión de energía nuclear. Se ha aprendido mucho a renglón de los accidentes, el lamentabilísimo accidente de Chernóbil, pero eso fue una imprudencia del aparato, porque los ingenieros, los técnicos realmente no querían para hacer esa parada del reactor, sino que fueron forzados por el comisario político, con el desastre que ocurrió. Pero a partir de ahí, a partir de Fukushima, se ha mejorado muchísimo, pero muchísimo en seguridad. Pero es que por si no fuera bastante, es que resulta que la fusión nuclear, los tokamak, el proyecto ITER europeo, donde España participa encima, es que encima participa España, es que el proyecto ITER
Este seguramente irá más atrasado, pero se espera que para 2025 ya haya generadores, ya haya generación de energía para el público de origen de fusión nuclear. Ojalá eso fuera así, porque efectivamente, José Enrique, claro, la fusión nuclear, si se llega a conseguir, que ya se ha conseguido, pero de aquella manera, pero si se llega a conseguir desde el punto de vista de que pueda servir para distribuirla y para alimentar a las industrias y a las familias, a las personas, pues estaríamos en una solución barata y absolutamente no contaminante que nos permitiría efectivamente tener energía ya pues para el fin de los tiempos, ¿no? Seguramente. Pero bueno, no sé si está tan avanzado como se dice. Lo que sí es verdad... Lo que sí es verdad, José Enrique, y ya un poco para concluir y damos paso al debate sobre las cuestiones que tú nos estás diciendo con los ponentes que tenemos hoy aquí en los debates del Real Casino, es que, vale, las nuevas energías son estupendas. Yo fíjate una cosa, yo tengo en mi casa paneles solares, pero no sé si son absolutamente estupendas desde el punto de vista que no producen ningún tipo de residuo, que no generan ningún tipo de problema, etcétera, etcétera, al margen de los puramente estéticos, que evidentemente lo son, porque casi todas las energías tienen alguna contrapartida. Y bueno, en vista de eso y en vista también de la intención que tiene la Unión Europea de llamar verde ahora a todo lo que ellos le dan el visto bueno, pues ya sabe usted que ahora la energía nuclear va a pasar a ser una energía verde, que no digo que no lo tenga que ser, probablemente lo tenga que ser, pero parece que hay un interés en eso, lo mismo que en el gas natural y que en el hecho de llamar, por ejemplo, al hidrógeno, a todo el hidrógeno verde, cuando sabemos que, claro, hay hidrógenos que si están producidos a partir de otras fuentes, como puede ser el carbón o como puede ser el gas natural, efectivamente, en principio no tendría esa etiqueta. Otra cosa es que sea necesario, que desde mi punto de vista yo creo que todas las energías en su justa medida son necesarias para la sociedad actual. Mi punto de vista, y sobre la base de esa investigación que antes he mencionado, mi punto de vista es que el rendimiento, la tasa de retorno energética, por una parte, a la nuclear no hay quien le haga sombra. Y eso está demostrado, y está demostrado con cálculos, con números. Otra cosa es que se quiera o no ver. Pero lo de las placas solares, lo de las aspas de los ventiladores, etcétera, etcétera, aparte de los impactos paisajísticos, que quizás son importantes, pero quizá, bueno, pues aquello de, sacrificamos el paisaje. No, es que aparte de eso, para calcular el impacto real que tiene cualquier tecnología, lo que hay que calcular es el ciclo de vida. Hay que fijarse en el ciclo de vida. Y cuando nos fijamos en el ciclo de vida que requiere, ya no digo por ejemplo, una batería de un coche eléctrico, que es el 40% aproximadamente del precio de un vehículo, cuando nos damos cuenta de que solamente el litio, porque hay muchos otros metales, hay tierras raras que intervienen ahí, solamente el litio se necesita mover en un óptimo 225 toneladas de tierra. Pero es que además la minería del litio, que aquí en España está prohibida, la misma que la minería de las tierras raras, aquí es una inmovilización total, pues lo que ocurre es que los problemas ambientales y de recuperación de materiales posteriores, es decir, todo el ciclo de vida de los materiales que se necesitan para poder fabricar los paneles fotovoltaicos, para poder fabricar las aspas de los ventiladores, pues es que esto es lo que hay que considerar. Y eso es incomparablemente mayor en uno de estos sistemas de energía alternativas, a mí no me gusta llamarlas verdes porque no lo son, es sustancialmente mayor que en una central nuclear. Sobre todo desde las centrales de última generación. Sí, los años, ¿verdad? Sí, los cementerios de aspas, ya que usted lo dice efectivamente don José Enrique, son un verdadero problema, porque según las informaciones que han trascendido, están hechos de unos materiales que se quedan ahí, pero durante tantos años o más que los residuos nucleares. Pero sin embargo los que tienen la fama son los otros. Don José Enrique, muchísimas gracias por su colaboración, por estar un día más con nosotros aquí en Distrito Televisión, y le agradecemos su presencia, muy bien explicado todo este problema que tenemos ahora y sobre el que estamos hablando hoy en los debates del Real Casino. Muy buenas noches. Gracias a usted, José Antonio.
Bueno, pues yo creo que don José Enrique nos ha puesto el tema sobre la mesa y como nos queda ya, entramos en la recta final de este debate sobre el cambio climático y la manipulación del clima en el Real Casino de Madrid, como nos queda ya poco tiempo, vamos a dar un poco de libertad a propósito de las energías, del problema de la energía, si las energías son los responsables del cambio climático o no, si hay que acabar completamente con las fósiles y tenemos que impulsar que desaparezcan los coches, como se propone en muchos ámbitos, los coches de gasolina, los coches de combustión, del motor de combustión, si tenemos que pasar directamente a todo eléctrico, si las renovables son la solución, o si tenemos que hacer un mix, de manera que, bueno, existan renovables, pero que también pues exista, como ha defendido don José Enrique, pues una energía nuclear que desde el punto de vista de las emisiones, por ejemplo, pues no emiten CO2, aunque tienen un problema de residuos, eso es verdad, ¿no? Por tanto, don Pedro Luis, su opinión al respecto. Bueno, yo insisto sobre algo que creo que comenté en alguno de los segmentos previos, que es que las energías, al igual que cualquier otro producto, tienen que competir. Y entonces, en función de que compitan, dirán, bueno, este es más eficiente o menos eficiente. Aquellas energías que generan desechos, sean nucleares, sean CO2, pues habrá que no imponer, sino exigir o buscar la manera de que las empresas que generan esa energía cumplan con cuotas de penalización en caso de contaminación o con cuotas de maximización o perfeccionamiento de la forma de generar energía. Lo que usted no puede es agarrar y, como se hace salvajemente aquí en España, traspasar esas cuotas al usuario, ponérselo en los impuestos al... No, mire, o sea, ¿cuánto le cuesta a usted? Sentarse con las compañías. Algo muy difícil aquí en España porque por lo general los políticos terminan después trabajando en eso que llaman la mesa giratoria. Las juntas administrativas, ¿cómo se llama? La comisión. Los consejos de administración de las grandes empresas. Insisto, aquí nuevamente está a la mano de un ente supranacional exigiendo e imponiendo a los estados. Cada vez parecemos que marchamos más hacia una posición donde los estados-nación terminan siendo como que usted agarre un huevo y le meta una jeringa, una inyectadora y le vacíe su contenido y entonces va a quedar un cascarón vacío que va a ser España y Francia y Alemania no creo porque ellos son los que están detrás de la machaca esta, pero bueno, que cada estado-nación en la medida de su incapacidad de soberanía va a terminar siendo un cascarón y va a terminar sometido a lo que estos organismos supranacionales le impongan el qué y el cómo deben generar su energía. La gobernanza global, eso es evidente, que por eso le llamamos globalismo, por cierto, siempre por entidades a las que no ha elegido nadie, porque al Fondo Monetario Internacional ni a la OMS... Ni siquiera al Consejo ni a la Comisión Europea ha sido electo por nadie. El problema de esto, y con esto ya termino, es a quiénes y a cuántos nos cargamos en esta trayectoria. Porque cuando me comparan esto con la revolución industrial, no. La revolución industrial incluyó a muchísima gente, entre otras cosas, la revolución industrial y sus consecuencias posteriores son las que generan el auge y la misma caída del marxismo. Pero fue porque incluía gente, no porque la trituraba, no porque la machacaba. El problema de lo que están haciendo ahorita es que esto excluye y someterá a situaciones de grandísima penuria a un montón de gente. ¿Quiénes y cuántos es el problema? Volviendo a la energía, don Ramón, su conclusión o su aportación. Mi opinión sobre el tema de la energía es que nos preocupamos mucho más de la energía que se está produciendo y no de la que consumimos. Es decir, que hay una serie de fabricantes, pues desde bombas de calor, aires acondicionados, etcétera, 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 que podrían ser muchísimo más optimizados ahora de esos consumos, que multiplicados por una población, como somos ahora mismo en España, y a nivel mundial sería mayor, tan grande, el consumo sería muchísimo más bajo. Hablamos de ahorros que a lo mejor podrían ser hasta de un 7 y un 8%. Sobre el consumo total, que es muchísimo. Entonces yo miro que eso es uno de los puntos importantes, que es el tema del ahorro.
Se derrocha mucho, aunque en este invierno justamente... Sí, nosotros, ahora no se puede derrochar mucho porque como está tan cara la energía, casi mejor no consumir demasiado. Sí, pero los dispositivos que tenemos sí es verdad que pueden ahorrar. Nosotros, sin ir más lejos, como en Energy B2, tenemos un dispositivo que lo montamos en las empresas grandes, y hablo empresas que están implicadas con nosotros, como puede ser Telefónica, Banco Santander, etcétera, etcétera, y lo que hace el propio dispositivo es reordenar esas cargas que tienen las empresas para que haya un ahorro, ¿vale? Quitando independientemente de armónicos, reactivas, que también hacen que esos aparatos que tienen puedan durar más. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahorrar, y ahorrar desde lo más básico. Eso es una de mis opiniones. Don Ricardo. Yo lo que pienso es que se están tomando muchas decisiones arbitrarias sin base científica, como habíamos comentado antes informalmente. Antes la energía nuclear estaba vista como contaminante y ahora la quieren hacer verde de nuevo, ¿no? Y lo que no puede ser es cerrar las centrales nucleares de la noche a la mañana para acabar comprando energía nuclear a Francia y que luego encima ellos nos dejen los desechos nucleares, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está contaminando aquí? Y luego las energías renovables están muy bien, además está demostrado que el kilovatio conseguido con las energías renovables es más barato que mediante otras fuentes de energía, pero el sol no siempre hay sol, no siempre hay viento, no se puede depender solo de las energías renovables y además hay que complementar las energías renovables con otras fuentes de energía muy eficientes, como puede ser la energía nuclear, sobre todo porque es un sector excesivamente importante y estratégico para un país. Sí, lo que ocurre efectivamente, ya vamos a finalizar con ese debate sobre cambio climático y manipulación del clima de hoy, es que, bueno, durante mucho tiempo han estado demonizadas y ahora nos la quieren presentar como verde, y ni una cosa ni la otra. Yo creo que las energías nucleares, la energía nuclear es necesaria, hay que hacerla con garantías, hay que hacerla, tener el problema de la seguridad y el problema de los residuos, que son dos problemas que bien trabajados se pueden razonablemente controlar, ¿no? Ahora, ha habido durante muchísimo tiempo una carga ideológica excesiva y aquí en España, por ejemplo, hemos cerrado 4 plantas nucleares, que algunas de ellas estaban muy avanzadas, y hemos tirado ese dinero directamente a la basura y ahora, bueno, pues está esta corriente que dice que deberíamos tener, para complementar las renovables, deberíamos también tener energía nuclear, por ejemplo, y verde, hidrógeno, etcétera, etcétera. Muy bien, queridos amigos, señores, queridos ponentes, don Pedro, don Ramón, placer, don Ricardo y don Alfredo Alvar, presidente del Casino de Madrid, que es el que siempre nos controla desde todo punto de vista para que no nos salgamos nunca ni un milímetro de la pauta que está marcada. Y bueno, siempre nos salimos un poco, ¿no? Y no se vaya usted porque despedimos aquí el debate, vamos a publicidad, pero después vamos a hablar un poco del casino y de todos esos proyectos culturales, deportivos, etcétera, que abruman ustedes de tantas cosas como hacen. Sí, es bastante cansado. Sí. Muy bien, queridos amigos, despedimos aquí el debate de esta noche. Bienvenidos al área deportiva del Real Casino de Madrid, el lugar dedicado a mejorar la calidad de vida de nuestros queridos socios, mediante la práctica regular de ejercicio físico. La atención que brindamos es personalizada, diseñamos programas individuales. Para ello contamos con 2 amplios espacios: el gimnasio, que está dotado de equipamiento Tecnogym, que es una marca líder del sector, tanto para las máquinas de trabajo de resistencia como las de fuerza, incluyendo la gama de entrenamiento funcional Kinesis. Además contamos con otros complementos que nos permiten desarrollar todo tipo de metodologías de entrenamiento, como pueden ser los fitballs, el Bosu, las pesas rusas. El otro espacio con el que contamos es la piscina, que está dotada de sistemas de anclaje para facilitar el nado estático,
Su tratamiento es salino, con lo cual lo hace mucho más agradable a la piel, a las mucosas. Tenemos chorro contracorriente y además los sábados por la mañana se imparten clases de natación para peques, tanto hijos como nietos de socios. Además, disponemos de clases colectivas, de aeróbic y tai chi, y esta temporada estrenamos las sesiones de pilates con máquinas Reformer. En nuestro área además disponemos de servicio de fisioterapia. En los vestuarios disponemos de baños turcos y en el masculino también de sauna. Será un placer atenderles a todos en nuestras instalaciones, en nuestro amplio horario de lunes a domingo. Muy bien, pues volvemos ya para esta parte del debate y más, que es para hablar ahora del Real Casino de Madrid. Este lugar tan maravilloso. Yo todavía no me he asociado, pero lo voy a hacer porque estoy viendo todas las cosas que ustedes tienen, don Alfredo, y me parece que son fabulosas, ¿no? Lo que pasa es que también son exigentes, no todo el mundo puede entrar, ¿no? ¿O sí? Por ejemplo, una idea que tenemos, y olvídese de lo anterior, es que en el Casino de Madrid hay poca gente joven. ¿Esto es verdad o no? Sí, es una desgraciada verdad. Que a mí me gustaría darle la vuelta y, en fin, esa es una de las razones por las cuales estoy encantado de haber contado hoy con Ricardo como representante, en fin, de este grupo de jóvenes. Son muy pocos los socios jóvenes que hay, en parte no extraña que sea así, ¿no? Pero para corregir esta situación estamos muy empeñados en atraerlos como sea, con networking, con zonas de coworking, todo esto que es necesario, pero también, por ejemplo, con grandes fiestas para los niños, que claro, habitualmente pues los padres los tienen siendo más jóvenes y todo esto. Sí, es necesaria porque claro, la innovación por la vía de la edad de los socios del casino implicará indefectiblemente la reincorporación en la vanguardia social del Casino de Madrid. Pero ahí, para que entren los jóvenes, tendrán que hacer algún tipo de, en fin, sí, una cuota joven, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Si todo esto, sí, pero todo esto a su vez conlleva unos problemas de quejas de otros que han pagado más y todas estas cosas. Bueno, hay que estudiarlo, pero todo esto está en la cabeza porque necesitamos, es que en el centro de Madrid tenemos primero un gimnasio que ya ha salido en este programa, ya lo han visto, hay una piscina cubierta, tenemos unos convenios de golf con centros de tal, tenemos un sinfín de actividades culturales, una biblioteca de capital importancia en el centro de Madrid, donde leer y estudiar en fin, yo creo que Ricardo podría decir algo, y para muchos además la tradición familiar, sí. Oye, Ricardo, pues aporta. Sí, yo la verdad es que estoy muy orgulloso de ser socio del casino y animo a más jóvenes como yo que sean socios del casino, porque aparte de las instalaciones que son fantásticas, ¿no? Y de todos los convenios que tiene, yo creo que el gran diferenciador del casino es ese debate de ideas, ese debate sano, es esa suerte de tener ponentes de primer nivel que vienen al casino, ¿no? A exponernos. Y yo creo que la tecnología al final está cambiando mucho, muchas veces como aumenta la distancia a veces de mentalidad, ¿no? Entre la gente más joven y la gente que es más mayor, y yo veo el casino como un punto de encuentro y que es muy provechoso y muy beneficioso para todos, y que te abre mucho la mente, y por eso, bueno, yo creo que por eso deberían apuntarse muchos más jóvenes al casino, porque es una oportunidad. Pero ¿crees que lógicamente habría que incrementar un poco esa oferta de agenda cultural, no? Yo creo cultural para jóvenes, quiero decir. Exacto. Yo creo que la agenda cultural es bastante extensa y está bastante bien, pero yo creo que habría que intentar aumentar la participación de la gente joven, a lo mejor organizando clubs de debates, ¿no? Donde se junten varias personas. No sé, hay que encontrar la fórmula para conseguir una mayor participación de los jóvenes, porque yo creo
que ellos lo están deseando. Y el casino también le interesa y también lo quiere, ¿no? Entonces hay que encontrar este punto de encuentro y yo creo que se va a encontrar. Y claro, para romper esta tendencia inmovilista, en cierto modo, por llamarlo de alguna manera, esta presidencia lo que ha intentado ha sido dedicar los jueves, tenemos una discoteca en el casino, dedicar los jueves pues a las reuniones. Esto sí que no sabía yo, que hay una discoteca en el casino. Es que el casino es un sitio con muchos secretos. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Pero qué? ¿Para bailar, quiere decir? Bueno, las discotecas son para bailar, son claro, para bailar, sí. Y las bibliotecas para leer. Bueno, ya, pero no sé, en fin, no me podía yo imaginar que el casino tuviera... Bueno, sí, siempre se dijo que tenían ustedes un salón de baile magnífico, pero eso no es una vez al año, ¿no? No, los salones de baile son una cosa y la discoteca... Esto es otra, no tiene nada que ver. Es claro. otra, ¿no? Entonces, bueno, pues en la discoteca los jueves está abierta para las reuniones de los socios jóvenes que quieran, que traigan a sus amigos, a sus invitados y tal. Pero evidentemente hay que dar... Lo que pasa es que no hay tiempo suficiente para ejecutar todos los planes que se tienen en la cabeza, pero naturalmente que sí, hay que conseguir que ellos hablen, escucharles y hacer lo que la gente joven quiera. Claro, esto hay que dinamizarlo. No puede quedar como un edificio histórico, anquilosado en el centro de Madrid, con un pasado glorioso y tal, y un futuro incierto. No es verdad que todo hay que avivarlo, porque si no al final se termina... La velocidad del cambio social es tal que si uno no se sube al carro, pues se queda anquilosado. Lo que sí he oído también, y ya tenemos muy poco tiempo, pero en fin, sí. por si don Ramón sabe algo al respecto, yo he oído que lo que hay es una agenda deportiva impresionante y sobre todo de golf. Sí. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Y aparte yo animo a las personas que conozcan mucho más a fondo por dentro el casino, por todo lo que ha dicho Ricardo y todo lo que tiene exteriormente. Como estamos hablando de grandes campos de golf, hay muchos jugadores de golf que no conocen lo que es el casino. Yo creo que sí les va a venir fantásticamente bien conocer y que le den toda la información, en este caso el presidente, ¿no? Pues después, en el próximo programa que hagamos, que tenemos que hacer todavía, si don Alfredo nos lo permite, otro programa de debate más. Si los socios permiten a don Alfredo que lo permita. Sí. Siempre es bueno puntualizar. Hablaremos de esa parte deportiva que yo creo que sí que es muy relevante. Señores, es el añadido del debate que hoy hemos tenido en los debates en el Real Casino de Madrid. Nos despedimos hasta la próxima edición. Muy buenas noches. Buenas noches.